SER Podcast. ¿Saben que construir una carretera en Alemania cuesta la mitad que construirla en España? Esto no lo digo yo, esto lo dice una auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo que calcula que por cada 1.000 metros cuadrados de superficie de carretera construida, los españoles gastamos 160.000 euros frente a los 80.000 euros de Alemania. Estamos hablando de la mitad. ¿Y por qué? El Tribunal de Cuentas Europeo atribuye ese desfase a las características del sistema de adjudicación de las obras en España. Y la corrupción en las adjudicaciones públicas siempre lleva a lo mismo, al sobrecoste. Y este es solo un ejemplo de cuánto nos cuesta la corrupción. ¿Por qué no conseguimos disuadir al corrupto? ¿Por qué sigue siendo tan fácil llevárselo? Joaquín Bosch, buenas noches. Hola, buenas noches. Desde su perspectiva de juez, ¿cómo se explica esto? Que construir una carretera pública en Alemania cueste la mitad que en España. El propio Tribunal de Cuentas Europeo nos da la clave de qué es lo que ocurre y dice que hay dinámicas en la contratación pública española a través de modificados y otras fórmulas que se utilizan a través de fraccionamientos de contratos y todo tipo de amaños en las adjudicaciones que explican lo que se denomina sobrecostes, que a menudo se identifica como una actuación negligente, manirrota o derrochadora de los políticos, pero que está muy presente en los casos de corrupción. Usted acaba de publicar un ensayo muy recomendable, que es La patria en la cartera, pasado y presente de la corrupción en España, publicado con la editorial Ariel, y en ese ensayo dice, y leo literal: todos los enfoques institucionales en las últimas décadas han ido en la dirección más favorable para propiciar las prácticas fraudulentas. Esto es tremendo. Sí, pero claro, tenemos que verlo desde arriba hasta abajo. Todas las administraciones han estado salpicadas por casos de corrupción, la local, provincial, autonómica, estatal, que incluso la propia jefatura del Estado, como estamos viendo últimamente, ha tenido problemas. Y vemos cómo confluyen todas las dinámicas. Por ejemplo, el tema de los aforamientos, que haya tribunales especiales, el tema que son los delitos que más se indultan, que haya tantísimos cargos nombrados por los partidos en las administraciones públicas que tendrían que ser profesionales independientes, que sea tan fácil adjudicar de manera tan libre a las tramas empresariales. Todo el conjunto ha favorecido que tengamos la corrupción política más elevada de Europa. Entiendo entonces que nuestras administraciones están diseñadas de tal manera que hay muchas rendijas por las que se puede colar la corrupción. Y yo le pregunto, ¿sería posible legislar hasta tal grado de detalle que haga imposible, completamente imposible la corrupción? La delincuencia nunca puede eliminarse por completo, no solamente los delitos de corrupción, sino pues los crímenes, las lesiones, el tráfico de drogas, pero sí que puede contenerse en niveles bajos, como por ejemplo en el tema de la corrupción nos demuestran los países más avanzados en la materia, que son esencialmente Dinamarca, Suiza, Alemania, Nueva Zelanda, Suecia, y ellos lo consiguen con fórmulas preventivas muy sólidas para que las adjudicaciones estén muy regladas, porque ahí hay una fórmula esencial que se olvida, pero que es muy clara. A precio de mercado no puede haber corrupción, porque no queda el espacio económico para que se repartan el soborno entre la empresa que se lleva la obra y el político. No hay margen. Claro, y entonces estos países tienen fórmulas muy regladas, con profesionales independientes e imparciales en la ejecución de todas las actividades de contratación pública, y además también con partidos políticos más democráticos en la base, con más transparencia en la gestión de las tesorerías de los partidos. No olvidemos que la financiación ilegal ha estado detrás de muchísimos casos de corrupción, y esa es la ventaja que nos llevan, y si queremos acercarnos teníamos que seguir las mismas fórmulas. Los jueces, cuando les llega un caso de corrupción, más allá de que finalmente se pueda aprobar y se pueda condenar, pero ustedes ven cuando hay claramente márgenes que apestan. Se ve, y además están determinados en los hechos probados de muchísimas sentencias. Pensemos que ha habido grandes obras públicas que han llegado a multiplicar por 3 o por 4 el precio de mercado, y además, como dice el Tribunal de Cuentas Europeo, con toda una serie de artimañas que consisten muchas veces en dar la gran obra pública a una empresa cercana en un concurso objetivamente correcto, sí, para después modificarlo sobre la marcha, y es cuando se triplica o se cuadriplica la obra pública. Es tremendo. Y la corrupción que llega a los tribunales es la punta del iceberg. Lo es, y no debemos sorprendernos. Sería una ilusión pensar
que el tráfico de drogas que llega a los tribunales es el único que existe en España. Hay muchos delitos que son muy difíciles de perseguir, todavía más la corrupción, en la que hay auténticas tramas de ingeniería financiera que organizan empresas pantalla, equipos de testaferros, movimientos a paraísos fiscales, y por tanto son muy difíciles de detectar. Hoy tenemos datos bastante objetivos que nos dicen el enorme volumen de corrupción que puede existir. A principios de los años 90, el entonces ministro Josep Borrell reunió a los representantes de las principales empresas constructoras del país para pedirles que no pagaran sobornos para conseguir las obras públicas. Se lo pedía casi como un favor. Al día siguiente le contestó en los periódicos, también no está todo documentado, en las hemerotecas, lo digo en el libro, ¿no? Sí. Le contestó el presidente de la COE, entonces José María Cuevas, y le dijo que los empresarios pagaban los sobornos, lo reconocía completamente, porque los políticos lo exigían para adjudicar las obras. Que es el mercado amigo, ¿no? Bueno, y estas dinámicas, todos los estudios de la Unión Europea nos dicen que en España, en todas las encuestas y trabajos de opinión que pasan a los empresarios de los países europeos, que el 90% de los empresarios españoles dicen que estas dinámicas continúan año tras año. No significa que, por supuesto, sean todas las obras públicas y seguramente tampoco la mitad, pero no olvidemos que el volumen de contratación pública en España es de más de 200.000 euros al año. Y por eso los economistas que han analizado el problema de la corrupción nos dicen que el coste para España puede ser de unos 40.000 o 50.000 millones de euros al año, que es una cifra realmente preocupante. ¿Y quién es el gran cáncer del sistema? ¿El que corrompe o el que se corrompe? ¿El corruptor o el corrupto? Creo que José María Cuevas y Josep Borrell mostraban el carácter complementario. Es decir, si el empresario no pagara y el político no cobrara, no podría producirse la corrupción. En ambos casos hay responsabilidad, pero es cierto, y es algo que en muchas presentaciones del libro la gente en los coloquios me plantea, que el gran foco en nuestro país se ha puesto sobre los políticos. Y no solamente a nivel social, sino también a nivel jurídico. No hay un tratamiento de respuesta penal para el empresario que incita a la corrupción, y está el foco puesto muy principalmente en los políticos. ¿Al empresario le sale a cuenta pagar la mordida y asumir que puede haber una condena? ¿Le sale a cuenta, teniendo en cuenta las obras que se lleva, pagando esas mordidas, esas comisiones ilegales? Lo cierto es que esa percepción de impunidad que a veces nota la propia ciudadanía es bastante cierta, en el sentido que ni cuando Borrell y Cuevas decían esto, ni ahora llegan suficientes casos. Hay mucha corrupción conocida, pero la mayoría no llega, y por tanto hay cierta percepción también en el empresariado que esto no acabará pasando ningún tipo de factura judicial, y esto explica que efectivamente las ganancias pueden ser enormes. Estábamos hablando de cantidades macroeconómicas y que generan un daño enorme a la economía del país. Los economistas expertos en la materia nos dicen que si a la muerte de Franco hubiéramos acabado con la corrupción que venía heredada del régimen en grandes dimensiones, hoy España tendría una renta per cápita superior a la media europea y cercana a la de Finlandia. Es decir, que la corrupción es un lastre tremendo para el dinamismo de la economía, para la competencia libre de las empresas y para el desarrollo económico del país. Y una vez que se condena a los corruptos y corruptores, ¿se recupera el dinero de la corrupción o ahí llegan las insolvencias y tal, y ese dinero ya ni lo olemos? Efectivamente, este es un grave problema que nos debe llevar a constatar que la respuesta penal es importante como elemento disuasorio, pero no puede ser la principal. Primero, porque en los juzgados tenemos pocos medios para perseguir la corrupción, se dilatan los procedimientos y a menudo cuando los jueces e instructores damos las primeras patadas, el dinero ya se ha volatilizado a paraísos fiscales y otros escondites. Una gran parte del dinero sustraído nunca lo recuperará la sociedad, y por eso las medidas preventivas son importantísimas, más que los penales. Es mucho mejor evitar que se produzca el delito que perseguirlo cuando ya el daño a la sociedad ya se ha perpetrado. ¿Qué trabas ponen los corruptos para ralentizar los procesos? Bueno, hay que decir que ciertamente ponen trabas, pero en parte es porque las pueden poner. Tenemos una ley de enjuiciamiento criminal que es de 1882,
Vamos, cuando la gente viajaba en carruaje y se estaba inventando la luz eléctrica, y uno lee la ley y ve el aroma de las novelas de Benito Pérez Galdós ahí, ¿no?, en la letra, que aunque ha sufrido se han practicado remiendos y parcheos, todavía tiene una estructura muy farragosa y que permite a las defensas, vamos, su legítimo derecho de defensa, dilatar los procedimientos, enmarañarlos, porque no tiene un procedimiento, digamos, adecuado a lo que es el ordenamiento jurídico actual. Todas las fuerzas políticas, legislatura tras legislatura, prometen que harán una nueva ley de enjuiciamiento criminal, pero lo cierto es que seguimos persiguiendo la alta delincuencia económica del siglo XXI con instrumentos del siglo XIX. Es cierta esa imagen que tienen muchos ciudadanos de que los grandes corruptos o las grandes empresas corruptas pueden pagarse semejante equipos de abogados que siempre terminan ganando. Es una verdad a gritos que las tramas corruptas tienen más medios de todo tipo para eludir la acción de la justicia de los que tenemos los jueces para perseguirlas. Los magistrados muy a menudo perseguimos en bici a corruptos que escapan en Mercedes, y a veces realmente es un conflicto desigual. No siempre, por supuesto, se escapan cuando hay elementos indiciarios suficientes. De hecho, ha habido condenas y hay personalidades muy importantes de nuestro país. Pensemos, por ejemplo, que han acabado en prisión. El propio Rodrigo Rato, que fue presidente del FMI, ministro, Urdangarín, una persona vinculada a la familia real. Es decir, que en nuestro país, en los últimos años, ha empezado ya a haber condenas, pero mi percepción es que se tenía que haber producido muchas más condenas y que queda mucho trabajo por hacer. ¿Se rehabilita un corrupto cuando sale de la cárcel? Esta es una cosa que también intento incorporar en el libro, que no solamente habla de cuestiones jurídicas, sino también sociológicas, éticas e incluso psicológicas, ¿no?, sobre los estudios sobre reinserción de personas vinculadas a delitos de corrupción que han sido condenadas y que tienen un tratamiento penitenciario parecido a delitos vinculados a la evasión fiscal, al blanqueo, actividades en las que lo que se intenta es hacer entender el daño que se ha producido a la sociedad en beneficio puramente individual. Y sí, aunque es un tema que seguramente no es popular, porque la sociedad lo que quiere son condenas muy duras, ejemplares, que los corruptos no salgan de la cárcel, pero vamos, creo que la Constitución establece con toda la razón que la reinserción social es un principio básico de nuestros principios constitucionales, y sí que puede funcionar la reinserción. Porque conocemos más casos de corrupción de políticos que de policías, por ejemplo. Hay mucha corrupción entre la policía. No, y precisamente esa es la causa. La corrupción española es tremendamente singular y es algo que ha llamado la atención a los expertos internacionales en la materia. Porque en países donde hay una corrupción sistémica, como por ejemplo en Centroamérica, hay corrupción de políticos, pero de funcionarios, de jueces, de policías, de militares. Aquí la corrupción se ha centrado mucho en el ámbito político por las circunstancias de cómo se creó nuestro sistema de partidos, y en esos niveles sí que tenemos porcentajes de políticos implicados en corrupción parecidos a los de Honduras y Guatemala, y sin equivalentes al de los países europeos democráticos. Ni siquiera en Sicilia o en Nápoles hay un porcentaje de políticos implicados, pero sí que tiene más corrupción policial, en el sur de Italia, funcionarial, etcétera. Esa es la característica española, que tenemos presidentes autonómicos, consejeros autonómicos, presidentes de diputaciones, alcaldes, concejales, muchos cargos, pero efectivamente, y por suerte, hay pocos policías o pocos jueces. Y eso le iba a preguntar, los jueces, ¿entre ustedes hay corrupción? Ha habido casos, algunos bastante sonados, pues en Marbella, el caso de Pascual Esteví, que era miembro del Consejo General del Poder Judicial. Ha habido recientemente el caso de Salvador Alba, que pienso que es un caso de corrupción judicial, intentar utilizar el poder de un juez para abusar del mismo y beneficiar determinados intereses. Pero creo que la respuesta judicial no ha sido blanda en absoluto. Es decir, que cuando se han detectado, la dinámica general ha sido que se ha producido la expulsión del magistrado de la carrera judicial. Una cosa es que la gran mayoría de los jueces no se dejen corromper, pero hay ofertas de corrupción a los jueces. ¿Eso es más habitual de lo que pensamos? Yo diría que no, y desde luego en mi propia experiencia profesional, y he llevado casos de corrupción allá por donde he pasado, ¿no? Por desgracia en este país ha habido muchísimos procedimientos abiertos.
ni se me ha ofrecido, ni compañeras y compañeros que me consta que han llevado casos muy delicados, no han tenido este tipo de ofrecimientos como regla general, sin perjuicio de las excepciones, que he comentado ya algunas, donde se demostró. Digamos que ahí la presión a los jueces viene de otros ámbitos, y algunas han sido muy conocidas, que han llevado incluso a renunciar a la carrera judicial a jueces que han investigado casos de corrupción, y en otros a boicotear cualquier posibilidad posterior de ascenso profesional. Digamos que en estos ámbitos lo que parece que ha funcionado no ha sido tanto el intento de soborno como el daño profesional. ¿Qué tipo de presiones? ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, cuando Marino Barbero era magistrado del Tribunal Supremo, investigó el caso Filesa y renunció a su cargo por las tremendas presiones en los medios y de todo tipo que sufrió. Es un caso único de un juez que deja el Tribunal Supremo por investigar un caso de corrupción. En el caso Naseiro, el magistrado Luis Manglano sufrió presiones parecidas, y son conocidos luego los vetos que ha sufrido para prosperar en su carrera profesional. El propio José Castro, en el caso Urdangarín, también planteó todas las limitaciones que tuvo en cuanto a medios, en cuanto a presiones de todo tipo. En el último caso, que son presiones como más sutiles, pues el caso de José Ricardo de Prada, en el caso Gürtel, que incluso fue llamado en el Congreso de los Diputados filoetarra y todo tipo de calificativos, que bueno, desde fuera puede parecer poca cosa, pero todos sabemos que estos avisos no son meros descalificativos, sino que esto, el propio José Ricardo de Prada, que es un juez de enorme prestigio internacional, sabe que se le cierran puertas cuando es agredido verbalmente de este modo. ¿Y el Consejo General del Poder Judicial protege bien a los jueces que reciben esas presiones? De hecho, la propia renuncia de Marino Barbero o los propios boicoteos profesionales a jueces que han investigado la corrupción se deben a que el Consejo General del Poder Judicial no ha protegido la independencia de estos magistrados, a pesar de ser una de sus principales funciones. Y yo tampoco es que me sorprenda especialmente, porque el Consejo es una institución muy vinculada a las fuerzas políticas, que habitualmente ha llevado actuaciones que han parecido más de correa de transmisión de las fuerzas políticas, y ahora mismo vemos la situación, un consejo que lleva más de 3 años caducado en funciones y que es el centro de una auténtica batalla política por el control de la cúpula judicial, que nos está desprestigiando a nivel internacional, nos están bajando la calificación como sociedad democrática y nos lleva a continuos reproches desde el Consejo de Europa. En España, los jueces que quieren ascender, y bueno, me imagino como el tope máximo de ascenso del Tribunal Supremo, necesitan buscar padrinos políticos. En la judicatura hay una percepción tremendamente asumida que desde fuera puede sorprender, pero está muy naturalizada, en el sentido de que se sabe que puede ser el mejor juez o el mejor jurista de este país, pero nunca llegarás al Tribunal Supremo si no cuentas con los apoyos necesarios, especialmente políticos. Y yo creo que a la sociedad lo que le interesa no es eso. Lo que le interesa es que los mejores juristas estén en el más alto tribunal y no aquellos que puedan, necesitar apoyos. No significa que quienes están ahí no tengan una enorme valía profesional. Digo que son dos cosas diferentes, sino que además de la valía profesional necesitas habitualmente apoyos, y me parece que esto no es razonable. Es que es brutal. Pues una sensación absolutamente aceptada en la profesión, es algo muy sabido, muy sabido. O sea, hay jueces que no llegan más alto porque no caen bien a quien tienen que caer. Sí, porque digamos que es otra cosa que nos reprocha el Grupo Anticorrupción, precisamente del Consejo de Europa, el Greco, que el sistema por el que se llega al Tribunal Supremo no es un sistema reglado con criterios tasados de mérito y capacidad, sino que es un sistema discrecional, que además lo decide un organismo pues que está muy vinculado a las fuerzas políticas. Y yo, claro, me pregunto ante estas situaciones si para ser profesor, bombero o policía necesitas demostrar unos méritos tasados por delante de otros aspirantes. Pues claro, yo creo que para llegar al Tribunal Supremo lo más normal es que pasara a lo mismo. Usted es juez en el Juzgado de Primera Instancia de Instrucción de Moncada. ¿Es frustrante desde la primera instancia dictar sentencia sabiendo que se va a recurrir y que otro tribunal va a tomar la decisión definitiva? No, porque creo que es una garantía al sistema. Yo creo que esto es positivo. De hecho, muchas de las decisiones judiciales que a veces la ciudadanía reprocha al Poder Judicial, después
han ido corrigiéndose. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso pues de un impacto enorme y especial, el caso de La Manada, ¿no? Que se adoptó una decisión que podía ser discutible al considerar que no había agresión sexual, no había violación, sino abuso, y después el sistema de recursos acaba rectificando o mejorando aquello que pueda ser mejorado. Creo que es bueno para la sociedad que si un juez puede equivocarse, otra instancia pueda revisar esa cuestión, y eso refuerza el ordenamiento jurídico en su conjunto. Pero ya usted, cuando un tribunal superior le enmienda una sentencia suya, ahí tiene que haber una frustración. Porque usted se conocía el caso, quiere decir. Usted tomó la decisión en base a unas cuestiones legales. Bueno, eso creo que nos pasa a todos los jueces, que cuando nos revocan una resolución miramos el contenido de esa rectificación y podemos llegar a dos situaciones. Una, que es la habitual, pensar que probablemente el Tribunal Superior tiene razón, son 3 personas habitualmente o más las que componen la sección, con lo cual son más ojos, suelen ser más antiguos, con lo cual tienen más experiencia profesional y siempre aprendes, ¿no?, de las decisiones cuando te revocan. En última instancia puedes no estar de acuerdo, y lo importante ahí es la legitimación. Digamos, yo tengo legitimidad como juez de primer grado para dictar una resolución, el otro tribunal está legitimado para resolver el recurso, y el sistema, yo creo que en su conjunto funciona bien así. Señor Bosch, ¿cuándo supo que quería ser juez? Pues yo no lo supe durante la facultad, porque en principio yo me perfilaba más bien como abogado, pero después de acabar la licenciatura hice el doctorado en filosofía del derecho, y entendí la importancia, digamos, de la función judicial, sobre todo en la aplicación de los derechos fundamentales, que es que una cosa es lo que dicen las leyes, que es importantísimo, pero claro, esto se tiene que interpretar y aplicar, y por tanto el derecho real en última instancia es el que deciden los jueces, porque la ley deja espacios muy abiertos, y eso me animó a opositar a judicatura. ¿Idealizaba el trabajo de juez cuando todavía estaba opositando? Lo idealizaba y lo sigo idealizando, esa es la verdad. Yo creo que... Pero no lo puede idealizar si ya lo conoce desde dentro. Bueno, pero me parece que es una función importantísima. Pensemos, cuando no había jueces, lo que había era barbarie. Yo creo que resoluciones o evoluciones como en los derechos humanos, el que haya un espacio de derechos para todas las personas y que haya órganos imparciales e independientes que resuelvan los conflictos, es un gran avance de la civilización. Y por tanto, creo que esta profesión, con todo lo que tenga que mejorar, que es mucho, ¿no?, y con toda la falta de medios que a menudo tenemos, creo que garantiza que haya una convivencia ordenada en la sociedad, y por eso, a pesar de que ya llevo casi 20 años, sigo idealizando la importancia de la función judicial. ¿Pero se indigna con sentencias de compañeros? No suelo indignarme, aunque a veces efectivamente puedo discrepar. He comentado el caso de La Manada, la sentencia de primera instancia a mí me pareció discutible jurídicamente, pero lo importante no es tanto que estemos de acuerdo todos los jueces en una sentencia, como quien deba decidir sea independiente e imparcial, es decir, que nadie pueda presionarle y que en conciencia dicte la resolución que más oportuna estime. En aquella sentencia, lo digo por explicar mejor lo que intento aclarar, hubo 2 jueces que en la víctima veían gemidos de dolor. En cambio, hubo un tercer juez que lo que veía eran gemidos de placer. Claro, ¿cómo es posible? Bueno, pues porque no vemos las cosas como son, sino como somos. Cada cual tiene su trayectoria personal y ve el mundo de una manera. Lo que importa es que el que decida en conciencia. Y si se equivoca, que haya órganos superiores que puedan rectificarlo. ¿A un juez le persiguen los remordimientos por alguna sentencia? Sí, yo creo que sí. Si te has equivocado y luego te das cuenta, cualquier persona que tenga una mínima sensibilidad puede pensar que no acabo de entender bien el problema, y sobre todo si has causado algún daño a otros ciudadanos, pues es normal que te replantees si te pudiste equivocar. A mí no me ha pasado, pero yo conozco casos, algunos conocidos, donde ha habido personas que han estado mucho tiempo privadas de libertad en prisión provisional y que finalmente han sido absueltas y parece que no habían cometido el delito, más allá de lo que diga la sentencia. Claro, son casos en el propio error judicial está reconocido como figura en la Constitución, porque somos humanos y nos podemos equivocar. Lo que importa es que el sistema en su conjunto funcione y que aceptemos que pueda haber anomalías o errores en el propio sistema. El sistema marca que ustedes tienen que aplicar las leyes que aprueba el legislador, que es el Congreso y el Senado. Usted ha tenido que dictar sentencias sabiendo que era lo que marcaba la ley, pero que eran injustas desde su perspectiva, injustas.
Sí, vamos, sí, la sigo aplicando en ocasiones, pero es que debe ser así, porque si cada juez dictara las decisiones en función de su ideología, la sociedad no podría convivir, no habría seguridad jurídica, no podríamos saber qué va a decidir el tribunal y sería un auténtico caos jurídico. Quienes tienen que decidir cuáles son las normas son los representantes que elige la ciudadanía. Esta es, de alguna manera, la división de poderes, ¿no? Hay un gobierno, hay un legislador que dicta leyes y unos jueces que las aplicamos no para decidir lo que queremos, porque entonces estaríamos usurpando las funciones del legislador. Y tenemos incluso una posibilidad que marcan las leyes, que si no estamos de acuerdo con la norma, la aplicamos y pedimos el indulto o pedimos que cambien las leyes. Pero lo que no podemos hacer es sustituir al legislador cuando no somos legisladores. O sea que hay ocasiones en las que la legalidad colisiona con lo justo. Efectivamente, y lo que ocurre es que, claro, la noción de justicia a veces puede ser muy subjetiva. Yeah. Yo, por ejemplo, puedo pensar que una norma es injusta porque perjudica unos valores concretos, pero otros jueces pueden pensar lo contrario. ¿Y quién decide esto? Eso lo debe decidir la sociedad en su conjunto a través de los representantes democráticos. Joaquín Bosch, gracias por venir esta noche a Hora 25. Ha sido un placer, encantado, Aimar. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.